Her- Heracles le pidió que esperara 30 días. Si regresaba vivo, sacrificarían juntos en honor a Zeus. Si no regresaba, Molorco haría el sacrificio en memoria de un héroe caído. Al llegar al valle, Heracles atacó al león con su arco. Las flechas rebotaron como si fuera de barro. Intentó su lanza de fresno. Se dobló sin hacerle rasguño. Mira, el artefacto brilla. Por último, usó su célebre clava de olivo silvestre, tan dura que resistía cualquier golpe. El león apenas pestañeó. La solución con ingenio, Heracles observó la cueva donde dormía la bestia y vio que tenía 2 entradas. Esa noche bloqueó una entrada con rocas y troncos. Al amanecer, entró por la otra. En la oscuridad de la cueva, sin espacio para escapar, el león y el héroe lucharon cuerpo a cuerpo. El león arrancó un dedo de Heracles de un mordisco, pero Heracles, con su fuerza descomunal, lo atrapó con ambos brazos en un abrazo mortal y lo estranguló lentamente hasta que la bestia dejó de moverse. La piel invulnerable. Después de la victoria llegó el siguiente problema. ¿Cómo desollar una piel que ninguna arma podía cortar? Heracles probó su cuchillo, piedras afiladas, incluso sus propias uñas. Nada. Fue entonces cuando tuvo la intuición genial. Usó las garras del propio león. Solo las garras de la bestia eran capaces de cortar su propia piel. Con ellas despellejó el animal. Desde ese día, Heracles vistió la piel del león de Nemea como capa y capucha. Se convirtió en su armadura y en su símbolo más icónico. El escudo viviente forjado de su primer triunfo, la vida antes de la tragedia. Heracles no siempre fue el héroe errante y sufrido que la mayoría imagina. Hubo un tiempo en que era un hombre feliz. Había salvado la ciudad de Tebas de los Minias, un pueblo vecino que exigía un tributo humillante. Y el rey Creonte, agradecido, le entregó a su hija Mégara como esposa. Heracles la amaba. Tuvieron 3 hijos. Vivían en paz, en una ciudad que lo admiraba y temía a partes iguales. Era el momento más luminoso de su vida, pero sobre toda esa felicidad planeaba la sombra de Hera. ¿Por qué Hera lo odiaba? El odio de Hera hacia Heracles venía de antes de su nacimiento. Zeus se había unido a Alcmena, una mortal, engañando a su esposa. Heracles era el fruto de esa traición. Para Hera, cada logro de Heracles era un insulto renovado.
Había intentado matarlo en la cuna enviando 2 serpientes. El bebé las estranguló sin inmutarse. Luego consiguió que la diosa Ilitia retrasara su parto, de modo que Euristeo naciera antes. Heracles sobrevivió a todo. Así que Hera esperó el momento más cruel, cuando el héroe tuviera algo que perder: la locura y el crimen. Hera envió a Lisa, la diosa de la rabia y la locura, para que se apoderara de la mente de Heracles. En un instante, sin transición ni aviso, el héroe dejó de ver lo que tenía delante. Sus hijos se transformaron, ante sus ojos enfermos, en los hijos de su enemigo. Mégara se convirtió en una amenaza. Los mató a todos con las mismas manos que habían estrangulado monstruos. Fue la diosa Atenea quien detuvo la carnicería, lanzándole una piedra en la frente. Mira, el artefacto Heracles brilla. cayó inconsciente. Al despertar, atado por su padre adoptivo Anfitrión, para que no se hiciera daño, vio la sangre. Comprendió todo de golpe. El dolor fue tan absoluto que no quiso seguir viviendo. Fue su amigo Mira, el Teseo, artefacto brilla. a quien Heracles había rescatado del inframundo, quien lo convenció de no morir. Le dijo que los dioses cargaban con la culpa de lo que la locura hace al hombre, y que su deber era vivir y encontrar la manera de redimirse. El oráculo de Delfos. Heracles se autoexilió. No podía quedarse en Tebas, rodeado de los recuerdos. Viajó al lugar donde los griegos creían que el mundo tenía su centro. Delfos, el ombligo de la tierra, donde el dios Apolo hablaba a través de su sacerdotisa, la Pitia. La Pitia le dio 2 cosas. Primero, un nombre nuevo. Hasta entonces se llamaba Alcides. Fue ella quien lo llamó Heracles, que significa el que alcanza la gloria a través de Hera. Una ironía sobrecogedora. Llevaría para siempre el nombre de su perseguidora. Segundo, le dio su sentencia. Debía ir a Tirinto y servir al rey Euristeo durante 10 años, cumpliendo todo lo que éste le ordenara. Solo al final de ese servicio quedaría purificado y libre. Heracles, el hombre más fuerte del mundo, aceptó convertirse en sirviente. La trampa que hizo rey a Euristeo. ¿Por qué precisamente Euristeo? La respuesta estaba en una historia más antigua. Cuando Zeus supo que iba a nacer Heracles, proclamó en el Olimpo, lleno de orgullo, que el próximo varón de la sangre del gran Perseo sería el soberano de todos los héroes griegos. Hera reaccionó con rapidez y crueldad. Fue a ver a Ilitia, diosa de los partos, y le ordenó que acelerara el parto de Nisipia, una prima de Alcmena embarazada también de un nieto de Perseo. Euristeo nació prematuro, a los 7 meses, unas horas antes que Heracles. El juramento de Zeus quedó así cumplido a favor del hombre equivocado. Euristeo era todo lo que Heracles no era. El templo está cerca. Débil, ¡Cuidado, Heracles! cobarde, ¡Cuidado! incapaz de Mira, el combate. artefacto brilla. Vivía aterrorizado por su propio primo. Según el mito, cuando Heracles le llevaba a los monstruos vencidos, Euristeo se escondía temblando dentro de una enorme tinaja de bronce enterrada en el suelo del palacio, ¡Cuidado, Heracles! asomando apenas la Mira, el cabeza artefacto brilla. para gritar las nuevas órdenes. Los trabajos como camino, no como castigo. Los 10 trabajos originales del oráculo se convirtieron en 12 por la mala fe del propio Euristeo, que invalidó 2 de ellos buscando trampas legales. Mira, el artefacto brilla. Pero lo que el rey mezquino veía como una condena, los dioses habían diseñado como un ascenso. Cada trabajo no era solo una prueba de fuerza, era una etapa de purificación. Heracles no limpiaría su crimen con lágrimas, sino con hazañas que ningún otro mortal podría realizar. Al final del camino, no le esperaba solo el perdón, le esperaba el Olimpo.
Hera, al intentar destruirlo, había puesto en marcha, sin saberlo, el mecanismo que lo convertiría en dios inmortal. La mayor derrota de la diosa estaba disfrazada de su mayor victoria: degollar a la hidra de Lerna, que regenera cabezas. Capturar la cierva de Serinia, sagrada de Artemis. Apresar al jabalí de Erimanto. Limpiar los establos de Augias en un solo día. Desvió 2 ríos. Ahuyentar a las aves del lago Estínfalo. Capturar al toro de Creta. Robar las yeguas de Diomedes, que comían carne humana. Mira el artefacto. Obtener brilla. el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. Robar el ganado de Gerión, el gigante de 3 cuerpos. Robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Capturar a Cerbero, el Mira el perro de artefacto 3 brilla. cabezas del inframundo. Muerte y divinización. Su segunda esposa, Deyanira, le envía una túnica empapada en la sangre del centauro Neso, creyendo que era un filtro de amor. En realidad, era un veneno corrosivo. La túnica se adhiere a su piel y lo consume vivo. Heracles se construye su propia pira funeraria en el monte Eta. Mientras arde, Zeus lo eleva al Olimpo, donde se convierte en dios y se reconcilia con Hera. Aquiles, el héroe de la profecía. Aquiles es hijo de la Nereida Tetis y el mortal Peleo. Su madre, sabiendo que su hijo moriría joven en Troya, lo bañó en el río Estigia para hacerlo invulnerable. Pero el talón por donde lo sostuvo quedó sin mojar. Lo entregó al sabio centauro Quirón, quien lo educó en música, medicina y el arte de la guerra. La gran elección. Ante la inminente guerra de Troya, Tetis le revela la profecía. Si va a Troya, será inmortal en la gloria, pero morirá joven. Si no va, vivirá largo, pero en el olvido. Aquiles elige la gloria. La cólera, corazón de la Ilíada. El rey Agamenón le arrebata a su esclava Briseida. Humillado, Aquiles se retira de la batalla con sus mirmidones. Sin él, los griegos empiezan a ceder. Su amigo Patroclo, para animar a las tropas, se pone la armadura de Aquiles y combate en su lugar. Y muere a manos del príncipe troyano Héctor. La venganza. El dolor de Aquiles se convierte en furia imparable. Con una nueva armadura forjada por el dios Hefesto, regresa al campo de batalla. Mata a Héctor y arrastra su cadáver atado a su carro ante las murallas de Troya durante días, hasta que el anciano rey Príamo acude a suplicarle el cuerpo de su hijo. Una de las escenas más poderosas de toda la literatura griega. La muerte del talón. Poco después, Aris, guiado por la mano invisible del dios Mira, el Apolo, artefacto brilla. lanza una flecha que encuentra el único punto débil de Aquiles, su talón. Muere en las puertas de Troya. Su alma desciende al Hades, donde según la Odisea, preferiría ser el último esclavo entre los vivos que el rey entre los muertos. Mira el artefacto brilla. Heracles, la maldición de los dioses. Guión para YouTube. Aproximadamente 30 minutos. Sin cortes. Apertura 00 a 1:30. Antes de que existiera Roma. Antes de que existieran los reyes. Cuando los dioses todavía bajaban a la tierra y la ensuciaban con sus caprichos, hubo un hombre. No era un hombre corriente. Era el error más grande que Zeus cometió jamás. Y también su obra más perfecta. Su nombre resonaba en cada rincón del mundo conocido. Los niños lo aprendían antes que el nombre de su propio padre. Los reyes lo temían más que a la muerte. Los monstruos lo conocían de cerca. Se llamaba Heracles, y esta no es la historia del héroe que todos creen conocer. Esta es la historia verdadera.
la que los dioses habrían preferido que nadie contara. Dama, el templo está cerca. Siéntate, ¡Cuidado, Heracles! porque esto va a Mira, el llevarnos artefacto tiempo. brilla. Lo logramos. Parte 1. El origen, la semilla del caos. Para entender a Heracles hay que entender primero a Zeus. Zeus era el rey de los Dama, el templo dioses. está cerca. ¡Cuidado, Heracles! El dios del rayo, del Mira, el cielo, artefacto brilla. del orden cósmico. Se suponía que era el garante de la justicia en el universo. Se suponía. Pero Zeus tenía un problema recurrente, casi By the enfermizo. gods, I will prevail. No podía resistir la belleza mortal. Y la noche en que todo comenzó, Zeus puso sus ojos en Alcmena, una mujer de Tebas. Hermosa, sí, pero sobre todo virtuosa, inteligente, digna. Casada con Anfitrión, un general tebano que en ese momento estaba fuera en campaña de guerra. Zeus no esperó. Tomó la forma exacta de Anfitrión. Su voz, su cuerpo, sus gestos, hasta los pequeños detalles que solo una esposa conoce. Entró a la casa de Alcmena, como si fuera su marido regresando victorioso. Esa noche, los dioses dice que Zeus detuvo el tiempo. Hizo que la noche durara el triple de lo normal, para que el momento se extendiera, para que nadie sospechara. Cuando el verdadero Anfitrión llegó al amanecer, encontró a su esposa feliz, creyendo que ya lo había recibido. La traición era perfecta, casi, porque Hera lo sabía. Hera siempre lo sabía. La diosa del matrimonio, la guardiana de los votos sagrados entre esposos, vio desde el Olimpo cómo su marido profanaba una vez más el lecho de una mortal. By the gods, I No will era la primera prevail. vez, no sería la última. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez el hijo que nacería sería algo distinto a cualquier cosa que hubiera existido antes. Hera lo sintió. Y en ese momento nació en ella algo que no era solo rabia, era terror. Meses después, cuando Alcmena estaba a punto de dar a luz, Zeus cometió el error que desataría todo. Ebrio de orgullo. Antes de que el héroe más grande del mundo abriera los ojos por primera vez, ya había perdido la batalla más importante de su vida. Eso es lo que los dioses hacen. Te colocan en el tablero antes de que puedas elegir cómo jugar. Parte 2. La infancia bajo la sombra. Heracles creció, y creció siendo el hijo de Zeus en un mundo donde Hera tiene poder absoluto
acostó a sus 2 hijos en la misma cuna. Heracles, el hijo de Zeus, e Ificles, el hijo legítimo de Anfitrión, su gemelo mortal. La habitación estaba en silencio. Dama, el templo está cerca. Entonces ¡Cuidado, la Heracles! puerta se ¡Cuidado! abrió, Mira, el sin artefacto viento, brilla. sin crujido, sin aviso. 2 serpientes entraron deslizándose por el suelo, By the negras gods, y I will enormes, prevail. con ojos que brillaban como carbones encendidos, enviadas templo por está Hera, cerca. con ¡Cuidado, un solo Heracles! propósito. ¡Cuidado! Se Mira, el enroscaron artefacto sobre brilla. la cuna. Lo logramos. Ificles lloró, pataleó, se revolvió de terror como haría cualquier bebé, como haría cualquier ser vivo ante la muerte. By the gods, I will Heracles no prevail. lloró. Heracles agarró a las serpientes con sus pequeñas manos de bebé, una en cada puño, y las apretó. Las apretó hasta que dejaron de moverse. Cuando Alcmena, despertada por los gritos de Ificles, llegó corriendo a la habitación, a veces, se dice que de pequeño mató Mira, el artefacto accidentalmente brilla. a su profesor de lira, Lino, de un golpe de laúd cuando el maestro lo corrigió con demasiada dureza. By the No gods, era I will crueldad, prevail. era que Heracles no sabía todavía cuánta fuerza Dama, el tenía. templo está cerca. ¡Cuidado, Ese Heracles! sería toda su vida el Mira, el problema artefacto más brilla. profundo de Lo logramos. Heracles. No los monstruos, no los dioses, su propia fuerza. Parte 3. La luz antes de la oscuridad. Llegó un momento en que Heracles fue feliz. Conviene recordarlo, porque lo que viene después hace que esa felicidad duela más. Tebas vivía bajo el
número varía según quien cuenta la historia, porque la verdad es que nadie quería recordar ese detalle con precisión. Por razones que comprenderás en breve. Pausa larga. Había noches en que Heracles volvía a casa después del entrenamiento, con el cuerpo Dama, el templo cubierto está de cerca. polvo ¡Cuidado, Heracles! y sudor, y sus hijos Mira, el corrían a artefacto su brilla. encuentro desde la puerta. Y el hombre más fuerte del mundo se agachaba y los recogía a By the todos en gods, I sus will brazos, prevail. los tres a la vez, y se reía con una risa Dama, que el templo venía está de cerca. un lugar ¡Cuidado, Heracles! donde los dioses no podían Mira, el llegar. artefacto brilla. Un lugar profundo y humano. Un lugar que Hera observaba y que Hera odiaba. Parte 4. La noche que lo rompió todo. Los dioses griegos no castigan Dama, a el sus templo está cerca. enemigos con ¡Cuidado, espadas. Heracles! ¡Cuidado! Los Mira, castigan el con artefacto algo brilla. mucho Lo más logramos. cruel. Los castigan con su propia naturaleza. Hera esperó. Dejó que Heracles fuera feliz. Dejó que echara raíces, que amara, que construyera algo que perder. Y entonces llamó a Lisa. Lisa, la diosa de la rabia ciega. De la locura que no distingue amigos de enemigos, hijos de monstruos, amor de amenaza. La locura que convierte el interior del hombre en un campo de batalla sin bando. Lisa descendió sobre Heracles como una sombra que entra por los ojos. Lo que ocurrió esa noche es difícil de narrar sin que el pecho duela. Heracles estaba en casa. Era una tarde tranquila. Sus hijos jugaban en el patio. Mégara preparaba algo en el interior. Era un momento tan ordinario que casi resulta cruel por contraste. Y entonces algo cambió en sus ojos. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera apagado una Dama, el lámpara. templo está cerca. ¡Cuidado, Los hijos que corrían hacia él se Mira, el convirtieron artefacto en brilla. su mente destrozada, en los hijos de su enemigo. Criaturas que debían ser destruidas. By the Mégara se gods, I will convirtió en una prevail. amenaza que debía ser eliminada. Heracles, con Dama, las el templo manos que está habían cerca. construido ¡Cuidado, Heracles! su hogar, ¡Cuidado! lo destruyó todo. Mira, el artefacto brilla. Lo logramos. La diosa Atenea intervino demasiado tarde. Le lanzó una piedra en la cabeza que lo dejó inconsciente. Cuando Heracles abrió los By ojos, the gods, I will estaba prevail. atado, y la sangre que veía no era de enemigos. Dicen los antiguos que Heracles no gritó cuando entendió lo que había hecho, que simplemente se quedó en silencio, un silencio que duró horas, que su padre anfitrión no se atrevía a acercarse, que solo miraba sus manos, sus propias manos. Las mismas manos que habían estrangulado serpientes en la cuna. Las mismas que habían liberado Tebas. Las mismas que habían sostenido a sus hijos. Aquí hay algo que los mitos a menudo omiten porque resulta incómodo. Heracles no estaba loco cuando quiso morir después. Estaba perfectamente cuerdo. Y eso era lo peor. Un hombre cuya fuerza no tiene límites, que en un momento de locura, que no eligió, ha hecho lo irreparable. ¿Qué hace con eso? ¿Cómo vives contigo mismo después de eso? Fue Teseo quien lo encontró. El rey de Atenas, a quien Heracles había rescatado del inframundo tiempo atrás. Teseo se sentó junto a él. By the No gods, le I will dijo que prevail. todo estaba bien. No le mintió. Le dijo esto. Lo que los dioses hacen a través de la locura que ellos envían no mancha al hombre. Mancha a quien lo envió. Pero si mueres ahora, Hera gana. Si vives y encuentras la manera de convertir este dolor en algo más grande, entonces Hera habrá construido su propia derrota. Heracles no respondió, pero no murió. Parte 5. Delfos, el centro del mundo.
Heracles se fue de Tebas. Dama, el templo está No cerca. huyó. ¡Cuidado, Heracles! Los ¡Cuidado! cobardes huyen. Mira, el artefacto brilla. Heracles se alejó con la cabeza baja, pero los pies firmes, cargando un peso que no se puede ver, pero que aplasta By más the que gods, I cualquier will roca. prevail. Viajó al único lugar donde los griegos creían Dama, que el templo podías está cerca. hablar ¡Cuidado, directamente Heracles! con los dioses y Mira, el recibir artefacto brilla. una respuesta real. Delfos, el ombligo del mundo, lo llamaban. En el monte Parnaso, entre columnas de piedra blanca y el humo perpetuo de los sacrificios, vivía la Pitia, la sacerdotisa de Apolo. La mujer que se sentaba sobre una grieta en la roca por la que emanaban vapores del interior de la tierra, y a través de ese trance transmitía la voluntad del dios. Heracles llegó solo, sin armadura, sin su famosa clava. Llegó como un hombre roto llega a cualquier lugar, sin adornos, sin pretensiones. Los sacerdotes lo reconocieron. Todo el mundo reconocía a Heracles. Entró al santuario. La Pitia estaba en trance. Sus ojos miraban sin ver. Su voz, cuando habló, no era del todo suya. Y la primera cosa que hizo fue darle un nombre nuevo. Hasta ese momento el héroe se llamaba Dama, el Alcides templo está cerca. por su abuelo ¡Cuidado, Heracles! Alceo. ¡Cuidado! Mira, La el Pitia lo artefacto llamó brilla. Heracles. Heracles, en griego antiguo, que significa el que alcanza la By the gloria gods, a I will través de prevail. Hera. Detente un momento en eso. Dama, el El templo dios está cerca. Apolo, ¡Cuidado, a través Heracles! de su ¡Cuidado! sacerdotisa, le dio Mira, el el nombre de artefacto su brilla. perseguidora como nombre permanente. Como si le dijera, tu enemiga es también tu destino. No puedes separarte de Hera, así que llévala contigo. Conviértela en By the parte gods, de I tu will identidad. prevail. Hay algo profundamente oscuro y sabio en ese gesto. Y luego llegó la sentencia. Ve a Tirinto, busca al rey Euristeo, sirve a sus órdenes durante 10 años, cumple todo lo que te mande, por imposible que parezca. Solo entonces quedarás limpio. Heracles levantó la vista. Euristeo, su Dama, el primo, templo está cerca. ¡Cuidado, el hombre Heracles! débil, ¡Cuidado! cobarde, Mira, el que artefacto reinaba brilla. por un accidente del destino. By the gods, I will prevail. El hombre que existía porque Hera había manipulado un parto. Ponerse bajo las órdenes de ese hombre era la humillación más calculada que alguien podría diseñar para Heracles. Y Apolo lo sabía, y lo ordenó igual, porque la purificación no es cómoda. La purificación es exactamente tan dolorosa como el crimen que intenta limpiar. Heracles bajó del monte Parnaso y puso rumbo a Tirinto. Parte 6. El rey en la tinaja. Euristeo. Hay que hablar de Euristeo. Era, según todas las fuentes antiguas, un hombre físicamente mediocre, sin valor personal, sin hazañas propias. Era rey por accidente de nacimiento, y lo sabía, y eso lo carcomía. Y lo que más lo carcomía era esto. Heracles, que debía obedecerle, era todo lo que él nunca podría ser. Cuando Heracles se presentó ante él en el palacio de Tirinto, Euristeo lo miró con la mezcla de desprecio y terror que sienten los hombres pequeños ante los grandes. Y comenzó a pensar, no en trabajos, en trampas. Cada tarea que Euristeo ordenaba a Heracles estaba diseñada con un solo propósito: que Heracles no regresara, que el monstruo matara al héroe, que la misión fuera tan imposible que esta vez no hubiera salida. El león de Nemea, cuya piel ninguna arma podía penetrar. La hidra de Dama, Lerna, el templo que está por cerca. cada cabeza ¡Cuidado, cortada Heracles! regeneraba ¡Cuidado! 2. El Mira, el jabalí de artefacto Erimanto, brilla. que había devastado